Muy buenas noches. Hoy es sábado 11 de abril, son las 19 horas, estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a dedicarnos específicamente al informe técnico diario y vamos a abrir a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía si nos lleva por el informe. Secretario, buenas tardes con todas y todos. Aquí estamos nuevamente, como todas las noches, con el panorama internacional y nacional. El día de hoy, si vemos el porcentaje de casos en el mundo en los últimos 14 días, vemos que nuevamente tiene una disminución en relación al día de ayer. 65% ahora son los casos confirmados en todo el mundo en los últimos 14 días. Y aunque pasan del millón, pues ya tenemos prácticamente unos 10 días en donde vemos que este porcentaje continúa disminuyendo, y esto nos habla también de cómo se está comportando la pandemia a nivel mundial. La tasa de letalidad se ha mantenido prácticamente estable en un 6.2%, y ya lo comentábamos, es una tasa que promedia las tasas de letalidad que está habiendo en todos los países del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco mejor la distribución de cómo está la carga en estos últimos 14 días por las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo sigue habiendo un incremento en el caso de la región de las Américas. Ayer era del 40% y ahora ya está en el 42%, y también la región europea tiene una disminución, y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes días, cómo se reduce la región europea y cómo se incrementa la región de las Américas, que es, vamos a decir, prácticamente la última región que en su momento está haciendo y va a ser afectada por la pandemia como tal. 42% entonces para las Américas. En la siguiente actualizamos nuestras cifras para México. 4.219 casos, eso es un incremento de 375 casos en relación a lo que teníamos el día de ayer. 9.983 sospechosos. Si recuerdan también esto, los sospechosos se han mantenido estables, es decir, se han estado o confirmando o negativizando y no han crecido en los últimos días. De hecho, tenemos hoy menos sospechosos de los que teníamos el día de ayer. 21.277 personas también ya han dado negativas, es decir, tuvieron alguna sintomatología respiratoria, pero su prueba fue negativa para SARS-CoV-2. Lamentablemente 273 defunciones, también se actualiza esta cifra, y ya son más de 35,000 las personas que han sido estudiadas hasta el momento en relación a la epidemia en México. Como vemos, la Ciudad de México, que es el punto más oscurito que tenemos en el medio del mapa, es aquella que ya superó los 1,000 casos como estado y como región, y por lo tanto pues mantiene esta coloración. En la siguiente diapositiva vemos precisamente esta distribución de la carga de enfermedad, es decir, de la cantidad de casos que se han confirmado para cada uno de los estados, pero a medida que va evolucionando la epidemia en el país, vemos ahora cómo la tasa de incidencia por 100,000 habitantes para todo el país, que es de 3.30, ahora tenemos un movimiento de la Ciudad de México a un tercer lugar, y hay otros estados que en función de su base poblacional empiezan también a tomar, digamos, esta delantera. Vamos desde una tasa del 12.68 hasta una tasa de 0.68 que ha caracterizado al estado de Chiapas como tal desde hace varios días. En la siguiente diapositiva, nuestra distribución por grupos de edad, y además también una diferenciación entre el tipo de servicio que demandaron al momento de llegar a la consulta, si fueron en su momento hospitalizados o fueron ambulatorios, lo cual nos representa a su vez una enfermedad grave, una enfermedad leve. Y ya veníamos notando esta tendencia en los gráficos de los últimos días y continúa de hecho acentuándose. Vean cómo precisamente en el grupo de edad que inicia a los 60 años es donde vemos un cambio de las barras amarillas, que representan las personas que se tienen que hospitalizar, y las barras verdes, que representan las personas que pueden tener un manejo ambulatorio en el domicilio por una enfermedad leve, y que además es mucho mayor
cuando lo vemos en los grupos de 60 años hacia abajo, y en la medida que vamos avanzando en los siguientes grupos de edad, vemos cómo esa barra varía, se incrementa, y esto en su momento nos refleja precisamente lo que ya habíamos comentado, que en los mayores de 60 años hay una mayor carga de enfermedad grave que cuando se tiene menos de esa edad. Y así están distribuidos los 4.219 casos que el día de hoy han sido confirmados. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos un poco también la distribución de lo que estamos viendo en los grupos de edad, pero ahora en concentrados grandes. Los ambulatorios representan el 67,43%, esto ya es un corte a la evolución. 3 grupos de pacientes que se hospitalizaron, o ese grupo que veíamos de hospitalizados se divide en 3, los que están estables, que representan un 10,43%, los que se encuentran en alguna condición de gravedad son 18,23%, y los pacientes más críticos, que en su momento son los que están intubados, que el día de hoy son 165 personas. En la siguiente diapositiva vemos la proporción de los casos confirmados que ya se han recuperado. 42%, si recuerdan, este porcentaje ha estado prácticamente variando entre un 42 y un 46 desde que inició la transmisión en México, y representa precisamente estas personas que han tenido una evolución ambulatoria, que se han autorresguardado en el domicilio y que ya tienen más de 14 días de haber iniciado sus signos y síntomas, y lógicamente no están hospitalizados ni tampoco forman parte de este 6% que lamentablemente perdió la vida a consecuencia de la enfermedad. Precisamente en la siguiente diapositiva vemos de las 273 personas que lamentablemente han fallecido, la asociación que venimos refiriendo desde que inició también la epidemia en México, de cómo se asocian a una comorbilidad o a un factor de riesgo. Hipertensión, diabetes, obesidad siguen bastante a la cabeza. El tabaquismo sigue creciendo, ayer estaba alrededor del 10, ahora ya está en un 11,72, y bueno, todas las demás enfermedades que en su momento se han estado presentando en los casos que lamentablemente han fallecido. En la siguiente diapositiva vemos precisamente el cuadro que iniciamos a presentar el día de ayer, que para efectos de grupo de edad nos revela precisamente cómo en estos 3 grupos que se han seleccionado, menores de 25, de 25 a 59 y mayores de 60, si pueden ustedes ver, la mayor carga de enfermedad se encuentra en el grupo de 25 a 59. Sin embargo, la mayor letalidad, es decir, la mayor cantidad de personas que fallecen a consecuencia de la enfermedad, de ser casos confirmados de COVID, se encuentra en los mayores de 60, y de hecho es la letalidad más alta que tenemos en estos 3 grupos, y inclusive más alta que lo que vemos en el promedio nacional, siendo de 14,3, ¿no? Y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que sigue invitando a estas personas en los grupos de riesgo, ya sea por la edad o ya sea por las comorbilidades, a resguardarse al menos durante este tiempo en el que sabemos que va a haber un incremento importante de casos y por lo tanto un incremento del riesgo de contagiarse, padecer de la enfermedad, complicarse a consecuencia de ella, y un riesgo importante también de poder fallecer. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de la letalidad y del número de defunciones por estado en el cual han ocurrido. Ya comentábamos, 6,47 la letalidad para el país, pero dependiendo del estado, esta letalidad puede variar yendo desde un 25 hasta un 1,82. Igual sucede, como lo vemos en la siguiente diapositiva, con la mortalidad. La mortalidad para el país es de 0,21, sin embargo puede iniciar desde 1,04 y ser de 0,02 dependiendo de la base poblacional de los estados en donde han ocurrido las defunciones. Y finalmente tendríamos nuestro gráfico diario
la carga de casos acumulados, aquí están los 4.219 casos, pero también la gráfica que nos muestra los casos incidentes. Y si vemos los casos incidentes, pues bueno, ya tenemos unos 4 días en donde esa tendencia que veíamos que se estaba presentando como ascendente en función de la notificación y confirmación de nuevos casos, se ha mantenido de alguna manera estable en relación a los casos que día con día se han confirmado. Como decíamos al principio, fueron 375 los que se confirmaron en las últimas 24 horas y pues vamos a estar dando también seguimiento a cómo se comportan estas tendencias. Sería el panorama del día de hoy. Muchas gracias, doctora Lumía. Pues vamos a abrir a preguntas. Empecemos con usted, luego para acá con usted, y luego ustedes dos, y luego usted. Alejandro Espainuria, yo quisiera solicitarle que si también en las gráficas nos puede también considerar la información de los recuperados y cuál es su situación con la que entraron para también fomentar hábitos saludables. Con gusto. Y con respecto a la confusión del factor de 8 que se está aplicando, existe mucha confusión con respecto a por qué no se está aplicando con las muertes. La explicación es muy simple, qué bueno que nos lo comenta para que no haya dudas. La vigilancia centinela tiene lo que explicamos la semana pasada y con gusto lo vamos a ir explicando. Puede ser que los días que actualizamos las estimaciones, que es cada semana, recapitulemos sobre cómo funciona la vigilancia centinela. Las personas que tienen enfermedad leve y que son estas que les llamamos ambulatorios, porque el tratamiento o el manejo, la vigilancia médica es ambulatoria, están en su casa, se identifican en las unidades centinela, las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, que son estas 4 centenas, un poquito más de 4 centenas, respecto a las 26,000 que existen en el sector público. Y en ellas se usa el factor de corrección para estimar por cada caso cuántos representan. Hasta la semana pasada, cuando lo presentamos, eran gruesamente 8.2 casos por cada caso identificado. Esto va a ir cambiando. Cada semana va a ir cambiando la proporción o el porcentaje de personas a quienes se les toma la muestra, se les hace el procesamiento en laboratorio y se identifica que son positivas al coronavirus SARS-CoV-2. Es muy esperable que a lo largo de la epidemia este porcentaje va a empezar a aumentar y eso nos va a llevar a que seguramente este factor de expansión cambie. Esos son los ambulatorios. Las personas con enfermedad grave, que son quienes se hospitalizan, con mayor razón quienes se hospitalizan en terapia intensiva, y por lo tanto quienes desafortunadamente fallecen, no hay factor de corrección, porque directamente al 100% se les toman muestras para el diagnóstico por laboratorio. Finalmente, ¿cuándo me presumen los EPP? ¿Cómo? ¿Cuándo me presumen los EPP? Los EPP ya se empezaron a repartir desde que llegaron en el primer avión, ya llegó el segundo, como lo anunció la Cancillería. Todo este operativo de adquisición de los insumos, ahorita mayormente provenientes de China, lo está coordinando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ya llegó el primer embarque, lo anunció el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia matutina, ya llegó el segundo y lo vamos a estar anunciando. Esto es lo que le llamamos el puente aéreo. Una vez que se estableció el primer vuelo, no paran, vienen y vienen. Conforme llegan, se empiezan a distribuir y han llegado distintos productos, llegaron guantes, llegaron cubrebocas, llegaron… ¿Mande usted? ¿Podemos ver su calidad que nos lo enseñe? El día que quieran, con gusto. Por favor. No, perdón, no, estaba usted. Estaba usted no, porque ayer ya habló, y la compañera de blanco y usted. Gracias. El lunes usted hizo un llamado a que cesaran los ataques a médicos y enfermeras y diverso personal de salud. Sin embargo, a lo largo de la semana hemos visto un incremento en esta incidencia. Se han registrado más casos de ataque. Ayer el director general del ISSSTE hizo un llamado, pidió protección para algunas de las unidades. La pregunta es si la Secretaría de Salud está pensando en cambiar la estrategia, en hacer también un llamado para que se vigilen más estas unidades y cesen estos ataques. Gracias. Sí, no necesitamos cambiar estrategia. La estrategia es la misma, no confundir estrategia con operación. Estrategia es largo plazo. Esta estrategia la definimos en enero y es para toda la epidemia.
La estrategia tiene distintos componentes y, como han visto en las distintas conferencias, múltiples temas. Ayer vinieron los psiquiatras, antes vinieron los especialistas precisamente en discriminación, ha venido las especialistas en mujeres, próximamente vamos a hablar de juventudes, vamos a traer todos los distintos temas. Todo eso forma parte de la estrategia. La táctica es los plazos, es cómo hacemos las operaciones en los plazos intermedios, y finalmente las operaciones son lo que se ejecuta en el día a día. Entonces, hay un componente de la estrategia que es la seguridad del conjunto del operativo, que incluye las instalaciones, el transporte de los insumos, las instalaciones de salud, las instalaciones de resguardo de los materiales, etcétera. Dentro de ese segmento o ese componente de la estrategia, que trabajamos de manera muy coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, también con la Guardia Nacional y también, desde luego, con las Fuerzas Armadas, hay distintos elementos para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones y de los materiales y los equipos. Nos preocupa profundamente y nos indigna que el personal de salud reciba ataques. Es verdaderamente indignante, es insólito, es muy alarmante que haya personas que estén canalizando distintos sentimientos muy básicos, como el temor y como quizá sentimientos de enojo hacia el personal que les protege. Entonces, piensen en esto: la persona que haya perpetrado cualquiera de estas agresiones perfectamente puede ser que sea la próxima persona que padezca la enfermedad o que tenga un familiar directo que padezca la enfermedad. Entonces, aunque no lo sea, es increíble pensar que alguien pueda considerar sensato atacar a un miembro del personal de salud que está precisamente para protegerle a esa persona y a cualquier otra persona en este país. Nuestro total reconocimiento, respeto, admiración, agradecimiento a todo el personal de salud. En este momento que estamos próximos a entrar a la fase 3, ellas y ellos van a ser las personas protagonistas de la respuesta ante la epidemia de COVID. Entonces necesitamos protegerles, por supuesto, por parte del Estado, pero también por parte de la población. Confiamos en que la solidaridad natural, el espíritu de comunidad esté presente, y también la población ayude a proteger y a respetar y a darle las mejores condiciones de trabajo a las profesionales de la salud. Pero a corto plazo no se espera que esté la Guardia Nacional afuera de los hospitales vigilando. No es esa la mecánica, porque esto no ocurre afuera de los hospitales, ha ocurrido en la vía pública, ha ocurrido en el transporte. Hemos dejado en claro, no hay ningún plan de militarizar el país, que quede muy claro eso. También están los propagadores de noticias falsas, los saboteadores de la integridad de nuestra República, circulando noticias completamente irresponsables y falsas. Hace un par de días circulaba una falsa proclama supuestamente proveniente del gobierno que hablaba de que se declararía el estado de emergencia o el toque de queda. Esto es falso, no crean en esas desinformación y calumnias. Gracias. Estaba la compañera allá de blanco, y usted, y luego usted, y después usted. Buenas tardes, Sandra Meras, de Grupo Fórmula. Dos preguntas. La primera es, en esta fase, y ya con el número de hospitalizados, ¿cuántas camas, ventiladores hay disponibles ya restando a este grupo de personas? ¿Cuántos hospitalizados están ingresando al día, si tienen un promedio? Y la otra pregunta es respecto a la comunicación que le está dando el personal médico a los familiares con pacientes de coronavirus. Ese es quizá el mayor de los enojos, que no tienen mucha comunicación, que el médico no les da informes, y por eso la gente se está molestando, y por eso quizá venga el enojo de parte de la ciudadanía. En esta estrategia que plantearon hace 3 meses, ¿ya se tenía el panorama de cómo se les va a informar sobre el estado de salud de los pacientes? ¿Habría que cambiar la operación? ¿O cuál es el mecanismo de cómo se pueden informar las personas? Gracias. ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. Eso es parte, en una situación como esta o en cualquier situación ordinaria, es parte de la profesión médica.
El personal de salud directamente atendiendo a un paciente tiene la obligación de comunicar de manera transparente, de manera precisa, de manera oportuna, de una manera cándida, compasiva, la situación de salud de la persona enferma. Está obligada y obligado a dirigirse al propio paciente si el paciente está en condiciones de recibir información. Si no lo está, por ejemplo, porque estuviera gravemente enfermo y no está en un estado consciente, tiene la obligación de referirse a quien ha firmado como responsable legal de la persona enferma. Y esta información debe ocurrir de manera continua. En los hospitales existen unas rondas o procesos que ocurren de manera continua. Generalmente se pasa visita a alguna hora de la mañana y a media tarde precisamente es el momento de informar a los familiares. Entonces no se necesita un operativo especial, pero desde luego si esto no ocurre, esto habla de un problema de calidad de la atención que es atribuible a la operación que exista en el hospital determinado. Y aquí lo que llamamos es a la ciudadanía a que donde quiera que detecten una situación como esta, no duden en alertarlo a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, si se trata de una institución nacional, como es el Seguro Social o el ISSSTE, que en los distintos mecanismos que se ponen a disposición para la denuncia ciudadana, estos están de manera visible en los propios hospitales, que hablen o que manden un correo electrónico. También existe un mecanismo por Twitter, que lo denuncien. No se justifica en ninguna circunstancia que no se les informe correctamente. Había entendido que, por ejemplo, en algunos hospitales de la Ciudad de México ya les hablaban a los familiares. ¿Esa podría ser alguna otra opción? Esta es otra historia diferente. Lo que tiene la Ciudad de México desde hace ya 2 semanas, casi 3, para reducir la posibilidad de que las personas que no necesitan una evaluación médica por el hecho de que tienen baja probabilidad de complicarse y con el objetivo de que no contribuyan a los contagios, entonces pueden llamar a los teléfonos de emergencia, en este caso al Locatel, al número de Locatel, y Locatel hace la transferencia a la unidad especializada de los servicios de salud de la Ciudad de México y el personal le llama a la persona, le da la asesoría. Si se identifica que es un caso compatible con COVID, se le manda un paquete de asistencia y se le dan instrucciones y se le da un seguimiento telefónico. Pero esto es aparte. Lo que usted me decía antes es en las unidades de salud, ¿no? Le platicaba sobre lo mismo. O sea, entiendo que algunos hospitales, para no tener a los familiares afuera, les están hablando ya directamente al familiar para saber el estado de salud de la persona enferma. Bien. Entonces, si este modelo se puede replicar en otros hospitales para evitar la confrontación. Maravilloso. Cualquier estado que quisiera implantarlo, recordemos, lo he dicho muchas veces, los gobiernos estatales son autoridades sanitarias, son autoridades de salud. Tienen responsabilidad sobre la integridad, la vida de las personas que habitan en su territorio. Directamente los gobernadores y las gobernadoras. Y cada estado, los 32 estados, tienen una Secretaría de Salud. Y esa Secretaría de Salud puede tomar decisiones técnicas en el marco de las disposiciones generales de la Secretaría de Salud Federal para que, de acuerdo a sus propias realidades y necesidades, puedan brindar los mejores servicios. Y respecto a las camas. Lo de las camas, los datos no necesitamos ningún promedio, los informamos cada día. Eso es lo que acaba de informar el doctor Alomía y lo informamos todos los días en la distribución de personas que están hospitalizadas, que están intubadas y en general las que están en terapia intensiva. ¿Pero cuántas están disponibles ya con los que están hospitalizados al día de hoy? Esto lo hemos estado informando en bloques cuando han venido los colegas del INSABI, tanto aquí como en las conferencias matutinas, y hablan de las camas existentes. Pero estamos en este momento, precisamente cada autoridad sanitaria de los estados es administrativa, jurídica y operativamente responsable del proceso de reconversión hospitalaria. Nosotros dimos las disposiciones generales, hicimos una guía técnica muy cuidadosa sobre cuáles son los criterios para reconvertir un hospital,
uno de los criterios importantísimos es que haya hospitales COVID y hospitales no COVID. Y cada Secretaría de Salud de los estados es responsable de poner en práctica esta reconversión. El 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General y quizá recordarán que uno de los 5 acuerdos de esa sesión fue un exhorto para que todas las autoridades estatales procedieran de manera inmediata a la reconversión de sus hospitales. Entonces, ha habido avances en distinta velocidad. Algunos estados están más avanzados que otros, algunos planes de reconversión son más elaborados que otros y estamos dando seguimiento para que se cumpla. Usted, la compañera, y luego usted, y luego usted. Y acá me está faltando, ¿verdad? Perdón, allá atrás. Perfecto. Entonces, a ver, por favor. Hola, buenas noches. Preguntarle rápidamente si usted tiene información en torno a la muerte de un empleado del Seguro Social en Tlatelolco. Se hablaba en redes sociales de un posible contagio ahí, si tienen algún dato. No lo identifico de manera puntual, doctor Alomía. No nos saltemos, vamos en orden. Cada quien su turno. Para comentar, es muy importante comentar que si bien es cierto en el nivel federal tenemos nosotros acceso a la base de datos completa, la puntualidad de cada uno de los casos la tiene mucho más específica los estados, que precisamente son los que están más al pendiente de las evoluciones, digamos, en lo particular. Se puede hacer una investigación sin problema porque tenemos acceso a la información, pero de seguro en este caso sería la Ciudad de México la que pudiera tener más información. Ok. Ahora, también déjeme intervenir aquí para comentar. Afortunadamente, conforme ha transcurrido la epidemia, ya no ha ocurrido un fenómeno que ocurrió al principio, y lo recordarán, que es este fenómeno de estigmatización y ensañamiento contra las personas afectadas o sus familias. Esto nos ocurrió con el caso 2, una persona que estuvo en Sinaloa, no siendo residente de Sinaloa. Entonces, volvemos a hacer el mismo exhorto. Para fines de un fenómeno masivo, poblacional, tiene poca utilidad conocer los detalles de una persona, pero además, entrar en los detalles de una persona implica entrar en la confidencialidad, que es un derecho que se debe preservar y cuidar y respetar para cada persona. Usted dirá, aunque no conozcamos el nombre, pero a lo mejor el nombre ya está en los medios públicos, o aunque no esté el nombre, está en dónde trabaja, dónde vivía, y eso lleva a un fenómeno de agresión y discriminación. Yo les pido… ¿Es una violación de datos para ustedes? Lo que les pido es contribuyan al respeto a la confidencialidad de las personas. Usted y yo y esa persona que está hablando, todos tenemos ese derecho y hay que respetarlo. Si se vuelve noticia la vivencia de una persona, no perdamos de vista que se afecta a todo su entorno, entonces su familia, sus vecinos, sus colegas de trabajo empiezan a irremediablemente enfocar la atención en una persona. ¿Cuál es el estado que más ventiladores tiene? Depende de su población y esa es una estadística, como hemos dicho, le acabo de contestar a la colega, estamos en los procesos de reconversión y hay estados que tenían cierto equipamiento, hay estados que adquirieron nuevo equipamiento, hay compras federales, hay donativos, hay muchas cosas, esto va a estar cambiando todos los días. Oiga, y una duda, ¿qué pasa cuando alguien es sospechoso de coronavirus o que tiene una sospecha y lamentablemente fallece antes de que se confirme la prueba? ¿Esa acta de defunción sale como una neumonía típica o sale enfermo por COVID-19? Nosotros asumimos en este momento que una muerte no certificada que tuviera una neumonía atípica puede ser explicada por alguno de los virus respiratorios. Como hemos comentado, todavía existe, lo vamos a tener la actualización del porcentaje de confirmación el lunes, pero existe la influenza y la influenza da un síndrome clínico con una afección pulmonar muy semejante a coronavirus. Entonces, en este momento son las dos causas posiblemente más frecuentes de una neumonía atípica. Cuando existe la oportunidad, también lo explicábamos hace algunos pocos días, se puede y se debe tomar una muestra aun cuando la persona haya fallecido. Si la muestra se tomó cuando la persona estaba en estado grave y lamentablemente perdió la vida, pero la muestra ya se estaba procesando, en cuanto sale el resultado, se clasifica la muerte como
de la causa correspondiente, ya sea por COVID, por influenza o por alguna otra causa identificada. Oiga, ¿y cuál es la ruta o el protocolo que sigue un médico cuando alguien comienza a complicarse con coronavirus? En algunos hospitales privados están diciendo, bueno, la prueba de coronavirus, una tomografía, una radiografía, después de ahí un comité define qué medicamento se aplica, algunos antivirales. ¿Cuál es el protocolo cuando alguien ya empieza a estar en esa raya de que se está complicando la enfermedad de COVID-19? Porque algunos están en su casa y han mandado mails y han estado comunicándose algunas mesas de información que dicen cuál es el momento en el cual yo ya tengo que ir al médico, y segundo, cuando yo ya estoy en urgencias, cuando yo ya estoy en un hospital, ¿qué me tienen que hacer los médicos? ¿Qué estudios me tienen que realizar para identificar el COVID-19 o por lo pronto cómo ese virus dañó al pulmón? Gracias por mencionarlo, porque le da voz seguramente a algunas ciudadanas y ciudadanos o sus familiares que tienen esta legítima inquietud. No existe una ruta única, porque la ruta depende de las condiciones específicas de la persona enferma. Existe una guía que se publicó desde la última semana de enero, la publicamos, está de acceso público ahí en el micrositio coronavirus.gov.mx. No es una guía para uso de la población en general, es una guía técnica para las y los profesionales de la salud, para los médicos. Y en esta guía se ha compilado lo más relevante de la evidencia científica que permita a las y los médicos orientar el proceso de identificación diagnóstica, el diagnóstico propiamente dicho, la identificación también de la probabilidad de complicaciones, el manejo de estas complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez hay una guía sobre el proceso de control de infecciones que estipula los elementos de bioseguridad que debe considerar tanto la familia como el personal de salud como las demás personas. Respecto al manejo médico, lo que es importante es que las personas recuerden lo siguiente: los grupos de la población que tienen mayor probabilidad de complicarse. Adultos mayores, ponemos el punto de límite en 60 años y más. Esto es un punto referencial, pero cada vez, conforme aumenta la edad, aumenta también el peligro de complicaciones. Es decir, la persona de 70 años tiene mayor riesgo de complicaciones que la persona de 60 años. Pero definitivamente la persona de 60 años tiene mayor riesgo que la persona de 50 años. Este es un elemento. El segundo es mujer embarazada. Por favor, que no se nos olviden, las mujeres embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse. Y el tercer grupo son las personas que padecen enfermedades crónicas, en especial las que comentamos cada noche: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo. Tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero además causa muy importantes alteraciones del funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces, el tabaquismo aumenta el peligro de complicaciones. El uso de vapeadores también hemos considerado por semejanza a otros daños que causa el uso de vapeo, que debemos considerarlo como un elemento de riesgo. Las personas con inmunosupresión de cualquier causa, adquirida o provocada, por ejemplo, las personas que viven con VIH y han tenido una reducción de las células de los linfocitos CD4 en forma importante, las personas que padecen cáncer, las personas que usan quimioterapia contra el cáncer, las personas que padecen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso generalizado, la artritis reumatoide y varias otras enfermedades de esta clase, o que utilizan medicamentos inmunosupresores para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, todas ellas son personas que tienen mayor riesgo de complicarse. Y ahí es donde está la distinción más importante del manejo. El manejo médico empieza por identificar esos factores de riesgo. Quien está en el grupo de alta probabilidad de complicarse tiene que tener una mayor atención pronta. Si tuviera síntomas de COVID y tiene fiebre, por ejemplo, este grupo de personas no debe esperar para ser evaluado médicamente.
En cambio, este otro grupo de personas que son jóvenes, que no son mujeres embarazadas, que no tienen enfermedades crónicas, obesidad, por cierto, también es otro elemento importante. Quien no tiene esas características puede esperar, en su mayoría no necesita una atención médica ni siquiera para valoración. Ahora, recordar que una vez con la enfermedad, con COVID, las personas que están en el grupo de alto riesgo pueden complicarse literalmente en pocas horas. Es decir, no es algo progresivo que lentamente me voy sintiendo cada vez más mal y mejor me espero un día o dos. No. En el momento que una persona tiene los síntomas de COVID, piense, revise, comente con su familia si recuerda, para que le ayude a recordar todos los elementos que pudieran tener de riesgo, los que acabo de mencionar, y debe ser evaluado médicamente en una unidad de salud. Además de la PCR, ¿se requiere otro estudio médico ya cuando estás en el hospital? La PCR, el diagnóstico por laboratorio, sirve básicamente para saber dos cosas: si la persona tiene o no tiene infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Segundo, un elemento que es de uso médico, no es tan trascendente para la atención, que es si la carga viral es alta o es baja. Esto es importante para el elemento de si la persona podría ser contagiante por mayor tiempo. En algunos pocos casos las personas llegan con cargas virales muy altas, están eliminando una gran cantidad de virus, eso se infiere indirectamente por uno de los parámetros de la prueba PCR y eso puede llevar a que se necesite hacer una segunda prueba antes de que las personas sean dadas de alta para estar seguros que no van a continuar contagiando. Otros estudios, como pueden ser la radiografía del tórax, la tomografía computada, dependen de lo que evalúa el médico, la médica, específicamente de cada paciente. Es decir, no todos los pacientes necesitan una placa de tórax, no todos los pacientes necesitan una tomografía y desde luego hay muchísimos otros procedimientos diagnósticos y de manejo médico que se evalúan uno por uno de acuerdo a la condición del paciente. Gracias. Con mucho gusto. Estaba la compañera y el compañero de allá y nos vamos aquí de este lado. Y usted también. Todavía tenemos tiempo. Gracias, ¿no? Gracias, por favor. Doctor. Buenas noches. Bianca Aguirre de Notimex TV. Bueno, pues ya lo dijo el doctor Alomía, ya la Ciudad de México superó los 1,000 casos y ya está cerca la fase 3. Están cercando, bueno, pues ya vimos el Zócalo, el Frente de Palacio Nacional, ya también la Alameda. Ante esta fase 3 se cercarían algunas zonas, digámoslo, de la ciudad por completo, esto para ir evitando la aglomeración de las personas como ayer y antier en la zona de La Viga. Esa es una pregunta. Y la segunda, hoy se reunió usted con pues personal del INSABI para checar la capacidad hospitalaria en los estados, pues si nos puede regalar algunos datos. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Respecto a lo primero, no es lineal, es decir, 1, 2 y 3 no quiere decir cada vez una medida específica la amplío y al principio solo cerraba plazas públicas, ahora también cierro, qué sé yo, parques y jardines. En la fase 2, el gran cambio entre fase 1 y fase 2 en términos de la prevención y el control fue la instauración de las medidas masivas de distanciamiento social, de sana distancia. En estas medidas masivas, lo importante es que son precisamente masivas, es decir, funcionan por millones de personas que salen de la vía pública. Tenemos un muy buen monitoreo aquí en la Ciudad de México, que lo hace la propia gobierno de la Ciudad de México y como mostramos hace unos días, tenemos reducción de más del 65% de la movilidad urbana. En la fase 3, la escena más importante es el hospital. Entonces, así como en la fase 1 estábamos preparando la fase 2 y la pusimos en práctica 15 días antes de entrar en la fase 2, porque quisimos aprovechar la oportunidad adelantándonos, en la fase 2 estamos preparando la fase 3 y ahí viene su otra pregunta. Por eso nos reunimos, no solo hoy, nos reunimos diariamente
con todos los colegas que tienen que ver con la reconversión hospitalaria. La reconversión hospitalaria, llevamos más de 7 semanas donde estuvimos trabajando en los protocolos de reconversión, en la evaluación de las condiciones de las unidades de salud. Hay que garantizar no solamente que existan los ventiladores, por ejemplo, sino que la toma de oxígeno esté en condiciones óptimas, que exista la presión suficiente del circuito de oxígeno para sostener 10, 15, 20, 40, la cantidad de camas necesarias con ventilador, porque los hospitales van a estar operando en condiciones extraordinarias. Desde detalles, por ejemplo, los enchufes en las camas de la hospitalización general, a diferencia de las camas de terapia intensiva, no necesariamente existen suficientes enchufes eléctricos. Y en el manejo de una persona en estado crítico se necesitan muchos equipos eléctricos, el propio ventilador, el monitor, las bombas de perfusión de soluciones intravenosas, y esto podría requerir 10, 15 enchufes. Y además el circuito eléctrico tiene que ser competente. Todos esos detalles, algunos son ingenieriles, otros son orgánicos. Tienen que estar las personas, por ejemplo, competentes para vigilar al paciente y modular los parámetros de la ventilación. Como hemos comentado, tenemos poco personal de salud en el país. México tiene un rezago histórico en la formación de sus especialistas en salud, y en este campo específicamente, la medicina crítica, tenemos un número muy pequeño de especialistas. Lo que hemos hecho, que lo explicamos, lo explicó el doctor Schwartz aquí en la nocturnera y en la mañanera, es un esquema piramidal donde un especialista guía a 5 personas que tienen una profesión médica pero no son especialistas necesariamente en el campo de medicina crítica, y a su vez cada uno de ellos se hace responsable de 5 pacientes. Eso nos permite expandir muy rápidamente la capacidad. Entonces, ese es el trabajo continuo. Terminando esta reunión con los colegas de INSABI, nos fuimos todos juntos al Seguro Social, al Comando Operativo del Seguro Social, estuvieron los colegas del Seguro Social, del ISSSTE, y estuvimos también evaluando el progreso de la reconversión hospitalaria. Gracias. Usted colega, y nos vamos allá con el compañero y luego usted. Gracias. Buenas noches, Poncho Gutiérrez. Hace un par de días usted nos habló de un estimado de contagiados con base en el modelo Centinela, que ronda aproximadamente, nos comentó usted, en 26,000 casos. Esta cifra escandalizó a algunas voces públicas, bastantes. Quienes han escuchado sus conferencias saben que este dato usted lo ha dicho una y otra vez durante varias semanas, pero desde antier algunos periodistas y políticos tomaron sus palabras para difundir esta idea de que al doctor Gatell lo obligaron a revelar la verdad después de la entrevista para The Economist, cuando incluso el doctor Alomía y usted nos han dicho esta proporción desde hace semanas, incluso casi un mes. Esta afirmación irresponsable de que al gobierno lo obligaron a decir la verdad, personalmente me parece muy grave, muy delicada, y es algo que se sigue diciendo en las redes sociales. Me gustaría pedirle que volviera a hacer, por favor, esta aclaración para que no existan futuras confusiones sobre esta cifra, ya sean legítimas o malintencionadas. Gracias. ¿Cómo no? Los especialistas en salud mental identifican un fenómeno de la mente humana que se llama proyección y que consiste, ayer lo digo porque ayer estuvieron nuestros colegas psiquiatras, la proyección es un proceso de la mente en donde características que uno percibe propias las impone en la visualización de alguien más. No pretendo hacer ningún diagnóstico a distancia de las personas que escriben esto, pero es un fenómeno conocido. La importancia de la verdad en el manejo de una epidemia no es solamente un asunto ético, es un asunto técnico. Esta misma frase la dije hace meses y la he dicho por más de 10 años desde que me dedico a este tema. La verdad es importante porque permite que una población, en este caso la población mexicana, conozca cuál es el escenario al que se enfrenta y pueda tomar decisiones, y esas decisiones no dependen solo de cada persona o no están encaminadas al bienestar de cada persona,
están encaminadas al bienestar de la persona, su familia, su comunidad, su barrio, su ciudad, su país y su mundo. Somos más efectivos cuando conocemos la realidad, sabemos a lo que nos enfrentamos, lo sabemos con anticipación y podemos saber que si algo es positivo, algo es alentador, nos puede llamar a aprovecharlo. Si algo es retador, si algo es difícil, si algo es peligroso, podemos enfrentarnos de manera más efectiva. Es decir, no es solamente, desde luego entraña un principio ético fundamental y un compromiso con la verdad, pero tiene un valor técnico. Como nosotros nos dedicamos a lo técnico, no podemos desperdiciar ninguno de los elementos en ese sentido. Y lo que hemos estado ejerciendo en este foro desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, y mucho antes, la primera conferencia de prensa que tuvimos sobre coronavirus, la dimos en la Secretaría de Salud el 22 de enero. Entonces, en todo momento hemos querido que la información se conozca lo más rápidamente posible, de la manera más amplia posible y de la manera más clara posible. No podemos cambiar las percepciones de cada persona. Si hay un reducido grupo de personas en México que por algún otro interés distinto de la seguridad sanitaria, del bienestar de las y los mexicanos, tienen necesidad de obstinarse en una agenda particular de difamación, de desoír las evidencias científicas, pues respetamos su opinión. No podemos hacer nada al respecto más que seguir sumando con la enorme mayoría de mexicanas y mexicanos que conocen en este foro y muchos otros la verdad. Muchas gracias. No nos saltemos. Sí, no nos saltemos nada más para abordar esto. Sí, es una estimación, sí seguimos con 8.2. Acabo de decir, a respuesta a la primera pregunta, cada semana esto se va a ir actualizando conforme cambie el porcentaje de positividad, el porcentaje de personas que acuden a unidades de salud con enfermedad compatible con coronavirus, etcétera. Y lo vamos a estar anunciando cada semana y conforme existen los datos, los ponemos a disposición. A veces esos datos nos van a llevar a decir, qué bien, esto no está tan mal como pensaba. Y otras veces los datos nos van a decir, qué difícil, vamos a enfrentar una situación difícil. Ambas cosas se deben conocer con la misma claridad y la misma oportunidad. Y aprovecho para recordar lo que he dicho casi al terminar cada conferencia. ¿Se acuerdan que garanticé que iba a llegar el coronavirus a México? Bueno, sigo garantizando que va a ocurrir lo que hemos dicho que va a ocurrir. Garanticé que íbamos a pasar de la fase 1 a la 2 y ahora sigo garantizando que vamos a pasar a la fase 3. La fase 3 implica un crecimiento acelerado del número de casos, que ya lo estamos viendo, implica muy tristemente muertes y lo que se requiere es la respuesta organizada, solidaria de todas y todos, y lo hemos resumido con esta frase, quédate en casa. Necesitamos que se queden en casa y que contribuya cada quien a que se reduzca la transmisión de este virus. Vamos a pasar allá con el compañero, nos regresamos con usted. Subsecretario, buenas tardes, funcionarios. Primero una inquietud, en tratándose que usted es el director de toda esta estrategia, ¿no debería tener un micrófono personalizado, un Gavalier? Lo veo para también, a veces sí, a veces lo veo también tocándose, rascándose ahí el cachete, inquieto, en fin. Esa es una inquietud por una parte. Buen punto. Y debido a este confinamiento en los hogares y atender a pacientes, los familiares, atender a eventuales potenciales pacientes, ¿no cabe la posibilidad de implementar una estrategia, no sé, atención médica en línea, un tutorial precisamente para no dejar en el desamparo a estas familias, a estos hogares? Y otra igual y le parece una grasejada, pero está ahí en las redes sociales. Cuando la peste negra, esta cosa de la peste bubónica, hubo ahí 4 personajes, cuenta ahí la historia, está hasta en todas partes, ¿no? El aceite del ratero, que está compuesto con base en varias hierbas, eucalipto, limón, canela, en fin, y se está vendiendo, pero a granel,
no sé, digo, no está comprobado científicamente, no lo sé, pero es válido que la sociedad también pueda tener este tipo de creencias, como las estampitas religiosas que muchos de nosotros creemos. Son estas preguntas, subsecretario, Gracias. por favor. Me gustan mucho sus preguntas, las aprecio. Y por lo mismo, porque me parecen completamente naturales, genuinas, legítimas, y porque seguramente reflejan la inquietud de al menos una persona que nos está escuchando. Y usted le da voz y nos ayuda a que tengamos este diálogo en forma indirecta. Empezaré por la segunda. De acuerdo a la idiosincrasia, la cultura, la cosmovisión de cada pueblo y de cada persona, existe una serie de elementos referenciales en los que se deposita la confianza, la esperanza, el estado de ánimo depende mucho de la identificación de este tipo de elementos referenciales. A veces son elementos de carácter religioso, a veces son símbolos culturales, a veces están en los propios modos de convivencia entre los seres humanos, y a mí me parece que todos deben ser considerados legítimos, respetarlos, celebrarlos, honrarlos, en la medida en que proceden de tradiciones, la mayoría de estos milenarios, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un problema complejo, como puede ser una epidemia, que representa un reto mayúsculo para una población o para la sociedad, en este caso para todo el mundo, yo creo que es importante no entrar en actitudes cerradas que precisamente desagreguen a la sociedad. Si una persona quisiera sumar, no conozco este aceite del que me habla, pero pensemos en este aceite o en cualquier otro medio físico que se utiliza, y eso además se suma a algunas medidas de precaución, como lo que hemos dicho, lavarse las manos, cubrir el estornudo, etcétera, pues qué bien, no hay ningún problema. Alguien le dará más énfasis al aceite, alguien le dará más énfasis a lo otro. Yo creo que se trata de sumar. Y el estado de ánimo es muy importante, porque el estado de ánimo, ayer que estuvieron, por eso fue muy importante que estuvieran nuestros queridos compañeras y compañeros psiquiatras, y lo dijeron con puntualidad, depende de nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, nuestra respuesta, el propio sistema inmune está modulado, y esto se conoce científicamente por el estado de ánimo, ¿no? Entonces pienso que es muy válido, que quien quiera usar esto, pues adelante. Una cosa que preocupa es cuando se le deposita una confianza quizá exclusiva o excesiva a un instrumento de precaución, llámese este aceite, llámese el propio cubrebocas, porque esto lo que puede llevar es a perder la atención de otros elementos que contribuyen. Entonces, por ejemplo, el cubrebocas, y por ahí seguirá la inquietud, quizá algunos de ustedes traían esa pregunta preparada, me anticipo. Es que en la Ciudad de México recomendaron el cubrebocas, y es que en el estado fulano de tal recomendaron el cubrebocas. ¿Y por qué el gobierno no corre? Bien, lo hemos dicho también, lo retomo, y estos lo retomaremos una y otra vez, porque esto va cambiando. En este momento no existe evidencia científica suficientemente completa, sólida, para identificar al cubrebocas de uso en la comunidad, distinto a la protección que usan las profesionales de la salud, pero en la comunidad no existe evidencia de que pueda ser un mecanismo efectivo de precaución. ¿Por qué? Porque aunque el cubrebocas es una barrera física, sí se conoce que ayuda a disminuir la probabilidad de que el contagiante, es decir, la persona enferma, propague el virus. Pero se conoce que no reduce significativamente el riesgo de recibir el virus, entre otras razones, porque el virus también entra por los ojos. Entonces, a menos que la persona tuviera, además del cubrebocas, tuviera gogles, entonces no hay una reducción muy significativa. Pero por otro lado, y lo relaciono con su primer comentario, al cual me parece también una buena observación, es común que en la vida cotidiana uno se le olvide que las manos son un instrumento efectivo de transmisión y que uno se talle los ojos o se toque la nariz o se rasque el cachete, con mayor razón cuando está el cubrebocas, que acalora, pica, y entonces uno se lo está quitando y poniendo, quitando y poniendo.
Por esa razón es que no hemos hecho una recomendación enfática en pro del cubrebocas y de uso comunitario, pero tampoco estamos en contra. Si es un elemento auxiliar que por su uso masivo contribuye a que personas que empezaran a ser infecciosas en el periodo antes de que se den cuenta ya les protegió, muy probablemente va a contribuir un poco. Gracias. Tutoriales, qué bueno que lo menciona, claro que los hay. Ayer mismo los colegas psiquiatras hablaron de tutoriales en términos de la línea de vida, y hay ahí varios teléfonos que pusieron ayer. Ya no es 01, el 800 0044 800, 800 0044 800 es el centro de llamada de atención ciudadana de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, y ahí tenemos personal entrenado. Después de un episodio en donde se nos saturó el centro de llamadas, lo expandimos masivamente, estamos lejos de que se nos sature, entonces usted llame. Por ejemplo, si usted tiene la inquietud de si tiene o no riesgo de complicarse, lo que preguntaba usted hace rato, llame 24 horas al día, 800 0044 800, y entonces platique con quien le va a asesorar y que le diga, le va a hacer preguntas. Oiga, ¿usted fuma? Sí, ¿cuándo fumó? Otra, y le va a decir. La recomendación es que sí vaya en este momento a atención médica. Pero ya en la etapa, cuando ya está alguien con el coronavirus en su casa, que no tiene un ventilador, ¿qué hacer? Quien está en su casa no necesita un ventilador. Si alguien necesita un ventilador, debe estar en el hospital, indiscutiblemente. Nos queda tiempo para una pregunta. Ahí está, 0800 0044 800. La última pregunta, por favor. Gracias, doctor. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Nos han llegado mucha inquietud de cómo hablar con los niños de esto. Es una de las preguntas que ayer se nos quedó por la falta de tiempo en el tintero, que quería preguntarle a los psiquiatras, para saber también si tienen en esta estrategia preparados materiales específicos para hablar con los niños, cómo les explicamos lo que está ocurriendo, por qué tienen que estar encerrados, porque un poco lo que se dijo ayer, pero con materiales dirigidos a ellos, o cómo podemos hacer para explicarle a los niños. Y por otro lado, hemos estado siguiendo esta información de que China presentó ya su primer día sin muertos, que en Europa va bajando, lo que nos van explicando, que va aumentando en América, que viene la fase 3. Y yo quería preguntarle si con la información que tienen hasta ahorita, con lo que han monitoreado, sus previsiones sobre esto que había explicado de alargar la curva, más o menos cómo van. ¿Cómo va? Si vamos más bien, mal, o algo así. Gracias por la pregunta sobre los niños. Le voy a pedir al doctor Alomía si lo contesta. Déjeme abordar primero, porque él está coordinando los distintos grupos que elaboran las guías. Pero le comento sobre esto. Todavía no tenemos evidencia, porque no ha transcurrido suficiente tiempo desde que se establecieron las medidas masivas de sana distancia. El 23 de marzo se cerraron las escuelas. Y esta fue la contribución hasta ahora más consistente a la sana distancia, porque de un día para otro se salieron de la circulación cerca de 15 millones de personas, todos los educandos, el personal que está en las economías periféricas a las escuelas. Pero luego se sumó el resto de las suspensiones de actividades, y estas no se han ejecutado de manera muy consistente. ¿A qué me refiero? No se están respetando del todo. Aquí hago un llamado a las autoridades sanitarias, precisamente de los estados, los gobernadores y las gobernadoras, a que contribuyan tomando las decisiones necesarias y los operativos correspondientes a que se cumplan estas medidas en el marco de su competencia, que es cada uno de los estados. En algunos estados vemos progreso, hay además un monitoreo continuo de la reducción de la movilidad, como el que he mencionado, en la Ciudad de México 60%. En otros casos no existe un mecanismo de monitoreo, pero sí se pueden poner en práctica el cierre de espacios públicos, el cierre de centros comerciales, el cierre de las playas, etcétera. Y también la actividad industrial. Conocemos que todavía, particularmente en la zona norte del país, siguen activas muchas plantas maquiladoras. Le corresponde a la entidad federativa garantizar
que se cumplan las disposiciones generales del Consejo de Salubridad General, que es la Autoridad Sanitaria Nacional, y la del Secretario de Salud. Entonces hacemos un llamado, todos y todas dependemos de ustedes y dependemos también de la población. Cuando la población decimos quédate en casa, ese es un acto de voluntad personal que requiere conciencia, requiere un sentido de solidaridad. Pero cuando una persona se ve en cierta manera presionada para tener que ir a trabajar porque su empresa, que no tiene una actividad esencial, se empeña en seguir operando, o le ha planteado al trabajador, la trabajadora, que le va a despedir si no se presenta a trabajar, quien está incumpliendo es la empresa, ¿no? Si brevemente nos comenta nada más sobre los niños. Rápidamente nomás hacer la referencia, sé que aquí está muy pequeño, pero lo pueden ustedes ver en la página precisamente de la Secretaría de Salud, en el micrositio de coronavirus. Hay una pestaña específica, de hecho, que dice material o sección para niños. Si ustedes ingresan a esa pestaña, bien, lo tenemos en grande, en la pestaña que dice sección para niños, y ahí podemos ver cómo hay material que está específicamente diseñado para ellos, desde conocimiento para que ellos sepan cómo se produce la enfermedad, cómo se lleva a cabo. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar toda una serie de videos. Si le podemos dar para arriba a la página, por favor. ¿Sí? Hay sección de cuentos, hay personajes conocidos ya mundialmente, que lógicamente en alianza con ellos se han hecho estos eventos. Si seguimos subiendo, encontramos también videos explicativos, más abajo, mensajes lógicamente en formatos que ellos puedan entender mucho mejor, que les sean más coloridos, en lenguaje sencillo. Más abajo, por favor. Aquí están los videos desde los personajes ampliamente conocidos, como también con videos con su sana distancia, y muy importante, también podemos encontrar más abajo guías para cuidadores, es decir, la interacción que pueden tener los adultos con ellos y cómo enseñarles o cómo transmitirles información en relación a esta pandemia. Los invitamos a visitar esta página. Pedimos su ayuda para que nos ayuden a difundir esto. Este ha sido un trabajo titánico y formidable que ha coordinado en particular el doctor Ricardo Cortés Alcalá, el creador de Susana Distancia, director general de promoción de la salud, y todo su magnífico equipo en la dirección, y vemos que no ha sido suficientemente explotado. Ha implicado alianzas con entidades, algunas sociales o privadas, como los que tienen la propiedad intelectual de alguno de estos elementos, y es el momento de usarlos. Todavía faltan varias semanas de censura. Muy bien. Muchas gracias. Mañana empezamos con ese tema.